Por fin he vuelto a hacer podcast otra vez. A mí particularmente me da mucha alegría volver. Siento que hacer podcast me ha permitido tener habilidades como hablar bien en público, por ejemplo, que es una habilidad muy importante a la hora de hacer plata. Y dejarlo de hacer me afecta, o sea, me perjudica tal cual. Tal vez porque yo tengo este interés, ¿sí? El interés de explicar, mejorar, tener fluidez y compartir de alguna forma lo que a mí me apasiona. Por eso es que es tan importante para mí hacer podcast. Más allá de la plata que me pueda generar, me ha permitido a mí adquirir unas habilidades que yo he podido replicar en otros escenarios y por eso es que es tan importante y me hace feliz también hablar. Aparte, ¿cuál es la ventaja? O sea, ¿por qué la gente debería escucharme a mí? Porque yo soy una persona que comparte todo lo que piensa, al menos desde una perspectiva honesta, desde mi opinión, ¿sí? O sea, digo lo que realmente pienso, no pretendo ser nadie más y trato de abarcar temas profundos. ¿Esto por qué lo digo? Porque la mayoría de personas pueden iniciar un podcast con buenas intenciones y a lo largo del camino se van desviando. Eso es como cuando uno vota por un candidato a la presidencia. Una cosa es la persona siendo candidata a la presidencia y otra cosa es siendo presidente. Porque el poder lo corrompe de alguna manera. Lo mismo pasa con los podcasts. Alguien puede empezar a hacer podcast o lo que sea, o un canal de YouTube, pero siempre tiene detrás un objetivo que es ganar fama, reconocimiento o plata. ¿Sí? Que está muy bien, de hecho, yo comparto eso. O sea, cada persona, todos tenemos deseos de reconocimiento, es natural en las personas. Pero lo que quiero decir es que en algunas personas es muy evidente, e incluso puedo mencionar que cuando adquieren fama y plata, dejan de ser como lo que venían siendo. Si alguna vez eso me pasa, por favor háganmelo saber. Por ahora pensaría yo que no quiero la fama porque me gustaría tener la plata primero. O sea, digamos, un deseo de reconocimiento, claro, a uno le gusta, a uno le conviene, sí, todas las personas lo buscan, pero no quisiera que fuera como que soy famoso por ser famoso, sí, como la mayoría de personas que es famosa por TikTok, pero no ofrecen nada de valor, o sea, no son famosos y ya, sí, por OnlyFans, porque hicieron una estupidez en TikTok y tienen 1 millón de seguidores, o porque hacen videojuegos y tienen gente, sí, digamos. Antes, por ejemplo, en la época de Jesús, Jesús primero fue Jesús y después vino su fama monumental por las obras que hacía por los demás, ¿sí? Entonces, si voy a ser famoso en algún momento que sea por lo que soy capaz de aportar a los demás, sea lo que sea que yo aporte, ideas, conocimiento, verdad, todo eso, incluso entretenimiento, pero que no sea algo que yo estoy buscando, ¿sí? Que sea el resultado, una consecuencia de lo que uno es. Por ejemplo, no sé, tengo plata, hago podcast por diversión y naturalmente en algún momento estalló, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque es muy importante mantener la verdad sobre las cosas, ¿sí? O sea, no dejar de lado querer hacer podcast cambiando uno la personalidad que uno tiene por llamar la atención de los demás. Siento que no vale la pena, siento que no soy útil, me siento imbécil si hago eso. Entonces por eso es que no lo hago. En fin, ¿qué ha pasado estos días? Ah, bueno, y quería mencionar eso porque por eso es que vale la pena escucharme, ¿sí? Por ejemplo, el podcast de ¿Por qué los hombres sí lloran? Muy bonito y todo, todos los hombres van, lloran allá, ¿sí? Se sienten bien, bueno, que lloren, bueno, bravo. Bien por sus lágrimas, que Dios los bendiga, pero claro, ellos también venden un servicio de acompañamiento, de terapia, etcétera. ¿Sí? O sea, es muy evidente lo que hacen. Tal cual. Yo quiero hacer un podcast porque se me da la hijueputa gana de hacerlo. O sea, de compartir lo que tengo. Sea reconocido o no sea reconocido, a mí me da igual. Es un podcast 100% honesto en ese sentido. ¿Sí? No me gustaría venderles nada. Aunque obviamente si se da la oportunidad pues vendería algo, lo haría de forma honesta, pero el propósito del podcast no necesariamente es venderles algo, ¿sí? Es simplemente compartir mis pensamientos, personalidad y todo lo que aprendo y dejarlo grabado para la
para el que quiera escucharlo, incluso mis hijos en un futuro, cuando decida tenerlos, que puedan tener un recuerdo de su papá vigente y que sepan que su papá es un genio y las cosas que le tocó vivir a su papá incluso antes de que ellos nazcan. Eso me gustaría también. Entonces, pues sí, básicamente eso. ¿En qué estado yo? Yo me he dado cuenta que en la vida hay gente que todo el tiempo busca ponerte inseguridades. Cuando yo digo que uno debería ser egocéntrico, no lo digo a mal, no lo digo por pasar por encima de los demás. O sea, cuando la gente se imagina a alguien egocéntrico, se imagina a alguien que se cree más de lo que es y que trata mal a las personas que están inferior en la escala social o económica. Yo no soy así, ¿sí? Al contrario. A mí no me gusta que me traten como si yo fuese más que los demás, pero a mí no me gusta tampoco, que me traten como si yo fuera menos que los demás. Eso es lo que yo detesto. Eso es lo que me da rabia. Y por eso es que yo me emputo también, ¿sí? Cuando yo digo que hay que ser egocéntrico, es porque el mundo está repleto de personas inseguras. Todo el tiempo. Que como ellos no lograron lo que tú estás tratando de lograr, todo el tiempo te dicen, no, pero es que tú no eres capaz, no, pero es que tú no tienes esa habilidad, eres despistado, eres tal, tal, tal. Todo el tiempo te dicen cosas como para acrecentar tus inseguridades. Y depende de ti si te dejas o no. Depende de ti si tú permites que otra persona defina lo que tú debes ser. O te ponga a ti cómo debería ser tu mentalidad. Por eso es que el ego es muy importante. Tener ego es clave para uno triunfar en la vida. Es demasiado importante. Por ejemplo, lo digo yo honestamente. Yo, como ustedes saben, estoy haciendo una empresa y demás. No voy a entrar en detalles porque no estoy en la posición que me gustaría estar y no me gustaría hablar de la empresa que tengo ahora mismo. Pero he aprendido mucho y quiero mencionarlo en este podcast. ¿Por qué? Porque siempre es importante arriesgarse. Es importante jugársela, ¿sí? Por eso es que he estado tan ausente, la verdad. Porque yo digo, bueno, yo puedo hacer podcast, sí, naturalmente adquiero una habilidad, comparto conocimiento, tengo gente, pero más allá de eso, uno tiene que jugársela por algo. Y la única forma de hacer plata, y no solo plata, pero la única forma de hacer plata es montando una empresa. ¿Tú qué piensas? Que con el salario como antes, que un cartero tenía familia, mantenía a la mujer y tenía los hijos y salía adelante y vivía bien, cómodamente, eso ya no se puede, ¿sí? Entonces la única forma de uno comprarse una casa, un carro y demás es montando una empresa. A menos de que viva en Estados Unidos. Si vive en Estados Unidos, honestamente la tiene fácil, ¿sí? Muy fácil. Pero el resto de gente que no vive en Estados Unidos tiene que jugársela por algo. Tiene que luchar por algo. En fin, lo que les quiero contar es que he estado en eso, obviamente. Uno tiene que aprovechar las oportunidades de la vida al 100%. Y básicamente estoy con el tema de mi empresa. Me ha ido bien. Pero he aprendido muchas cosas de la cultura latinoamericana con respecto a la envidia, que es increíble, ¿sí? O sea, me tocó contratar a alguien de Estados Unidos para poder cobrar como a mí me gustaría, porque es que acá, en general, las empresas de tecnología tienen mucha envidia. Hay mucha gente envidiosa en Latinoamérica, mucha gente que le da rabia que uno cobre en dólares. Eso me he dado cuenta, marica. Entonces me tocó contratar a un gringo. ¿Para qué? Para que el man... O sea, a un gringo la gente se le abre de piernas. Le dan el culo, en serio. Todo el mundo, las viejas, la gente, los manes, todo el mundo le da el culo a los gringos. Entonces, ¿a mí qué me tocó hacer? Contratar a un gringo, marica, para poder cobrar duro. ¿Sí me entiendes? Porque me están poniendo muchas exigencias por ser latino, ¿sí? Entonces, a mí me toca fingir que yo no soy el dueño, básicamente. Porque si la gente se entera que yo soy el dueño, marica, o sea, despierto muchas inseguridades. Pero en fin, lo que quiero decir es, en este último tiempo yo me he dado cuenta que las personas son muy inseguras. Y todo el tiempo van a hablar mal de ti cuando tú estás intentando hacer algo grande. Te van a tratar de dar duro, en cierto sentido, pero por pura inseguridad, por puro miedo, temor. Entonces ahí es donde tú tienes que sacar el ego, ¿sí?
Y te lo digo a la hora de crear una empresa. ¿Por qué lo pongo en el contexto de crear una empresa? Porque es que eso es lo que he aprendido. La única forma de que yo puedo cobrar duro en dólares es creyéndome que soy la mondá, que soy la verga, que de hecho sí lo soy, ¿sí? Pero más allá de eso, es estar convencido de que uno es capaz de ofrecer un nivel alto en lo que quiere hacer, ¿sí? Pero para poderlo hacer, sin nada, como la mayoría de gente en Latinoamérica, uno tiene que tener un ego. Si no tienes el ego, es imposible competir a ese nivel. Si no lo tienes, eso a punta de humildad no se puede. El mundo corporativo es muy perro, ¿sí? Dependiendo de todo lo que tú vendas, pero es muy difícil. Entonces, claro, tú puedes fingir modestia, fingir ser humilde y todo ese cuento. Claro, eso está muy bien, siempre y cuando en el momento en que ya tengas cosas. Si tú no tienes nada, a ti te toca ser muy egocéntrico para poder llegar a esos niveles, ¿sí? Un nivel de confianza y seguridad que debes verse reflejado, tal cual. Y eso se ve reflejado con un ego sano, ¿sí? No es que te creas más que los demás o más que gente que tenga un poco más plata que tú. Es que precisamente no te crees menos. Ese es el tema. Y como no te crees menos, exiges un trato igual. Así ellos tengan $1.000.000 y tú no tengas un peso en el bolsillo, ¿sí? Eso es lo que yo digo cuando digo que hay que ser egocéntrico. A lo mejor la gente no entiende a qué se refiere, porque la gente no me conoce, ¿sí? Mucha gente critica, ay, no, eres egocéntrico, eres narcisista, ay, mi amor, me vale una verga lo que pienses de mí, ¿sí? De verdad que sí, a mí me ha tocado una vida muy distinta a la tuya. Y yo nada más estoy diciendo lo que a mí me funciona. Si a ti te funciona ser un humilde arrastrado, pues entonces hazlo, mi rey. Pero lo que quiero decir es que en las esferas del poder y de la plata no respetan a la gente que es arrastrada, ¿sí? No te van a respetar por lambonearle al jefe, ¿sí? Por servirte ahí como si fueras un sirviente, como si trataras a alguien mejor porque tiene más recursos que tú, básicamente. Eso no funciona porque ahí es donde no te respetan. Tú lo tratas de igual a igual y así es que toca tratarlos. Entonces he aprendido mucho en esa faceta y también he aprendido que la gente no cree en ti hasta que tú lo logras, ¿sí? Nadie cree en ti. Pero es que una mondad, nadie de verdad. O sea, honestamente, bueno, hablo desde la vida de un hombre, ¿sí? A mí como a mí nadie me ha dado nada, yo ya tengo una confianza que nadie me puede quitar, ¿sí? Esto es muy importante y que por eso yo lo relaciono con la empresa, porque la empresa, tener una empresa no solo se trata de plata, se trata de que tú todo el tiempo estás en riesgo. Y el riesgo adecua tu personalidad y te da cierto carácter a la hora de afrontar ciertos desafíos. Por eso es que es muy importante crear una empresa. Es lo mismo que el podcast. Yo creé el podcast inicialmente para compartir lo que aprendo. ¿Qué logré yo? Mejorar mis habilidades para hablar en público, en cualquier escenario, ¿sí? Me dio una confianza para expresarme bien públicamente sobre cualquier tema lo puedo dominar. Cualquier tema que tú me pongas. Tengo desde vacunas del COVID hasta cómo serle infiel a tu novia. ¿Sí? Todo tipo de temas los abarco, tal cual. Pero lo que quiero decir es, hacer empresa es muy importante porque siempre te pone en riesgo. Que una persona asalariada no lo vive y está bien que no lo viva, pero me refiero que en temas de personalidad es muy importante uno saber que uno está en riesgo siempre de quebrar. Porque tú vas ganando en la vida de acuerdo a los resultados, entonces te dejan importar otro tipo de cosas y tu personalidad cambia, tu liderazgo cambia. O sea, adquieres unas habilidades muy importantes a la hora de hacerlo. Entonces vale la pena arriesgarse, así quiebres, así no sea lo tuyo y después te toque tener un empleo normal. Yo no estoy en contra de tener un empleo. Uno empieza teniendo un empleo, o sea, ¿cómo haces plata sin eso? A no ser que seas heredero, uno empieza trabajando. Sí, pero la idea de trabajar es adquirir las habilidades en una empresa para que luego tú apliques e intentes crear una empresa con las habilidades que aprendiste en otra empresa. Sí, básicamente. Esa es como la meta. Entonces por eso recalco tanto eso. Pero lo que sí he aprendido, digamos, es creer en uno mismo. Nadie va a darte nada. A mí nadie me ha regalado nada. Y por eso es que yo he adquirido una confianza inigualable que nunca o muy pocas personas pueden igualarse a este nivel de autoestima, ¿sí? Que tengo yo ahora. Que por eso es que recomiendo todo el mundo arriesgar y crear algo. Una empresa o lo que sea. Vale la pena, ¿sí me entiendes? Por este nivel de autoestima, de confianza que tengo en mí, ¿sí? Porque nadie me dio nada. Nadie me dio un peso. Empecé a crear una empresa sin nada.
Sí, se me ocurrió con la cabeza. O sea, de verdad. Es absurdo, pero es cierto. O sea, se me ocurrió esa mondada, ¿sí me entiendes? Vine, tin, tan, hagamos tal. Y resultó y lo vendí, marica. O sea, así sin nada, te lo juro. Y ya con plata, pues ya bueno, uno contrata, mira, a ver, resuelve, ¿me entiendes? Pero lo que quiero decir es que es posible y se me ocurrió. O sea, es una idea que se me ocurrió, marica. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decirte es, hagan empresa, arriésguense y vean cómo la vida cambia, ¿sí? Cómo uno va adquiriendo autoestima. A mí nadie me puede decir nada. Si el día de mañana yo quiebro o lo que sea o me pasa lo que sea, vale verga, ¿sí me entiendes? Porque tengo una confianza de salir sin tener nada, ¿me entiendes? O sea, logré cosas sin tener nada. A mí no me da miedo no tener nada otra vez y volverme a parar. Porque yo tengo una confianza de que lo pude hacer sin que nadie me brindara la mano, sin que nadie creyera en mí, ¿sí me entiendes? Y lo logré solo yo creyendo en mí. Entonces, si yo puedo lograr cosas solo, nadie me puede quitar esa confianza. No se iguala a la de nadie, ¿sí? Mucha gente tiene mucha confianza en sí, autoestima y tal. Los gringos que vienen a Latinoamérica se creen la verga, sí, claro, porque ellos tienen plata, nacieron en el primer mundo, obvio, cualquier imbécil tiene plata en Estados Unidos. Hay que ser un completo analfabeta, discapacitado, enfermo mental para no hacer plata en Estados Unidos. Es difícil no hacer plata en Estados Unidos. Pero yo no vivo en Estados Unidos y lo logré. ¿Sí lo estoy logrando, digamos. Lo estoy logrando, estoy trabajando. Yo no puedo decir que lo logré. Pero, digamos, a mí me tocó 10.000 veces más difícil que a la gente de Estados Unidos para ganar lo que gana la gente de Estados Unidos en dólares. 10.000 veces más. Y aún así, lo estoy logrando. Entonces, mi autoestima, a mí nadie me puede decir nada. Hay gringuitos con los que yo intento hacer negocios que se creen creer la verga y yo los pongo en su sitio, mijo. ¿Por qué los pongo en su sitio? Porque, marica, mi rey, ¿a mí qué me vas a decir? ¿Sí? Tú naciste en Estados Unidos, por eso tienes plata, es obvio. Yo no, mi rey. Y aún así, aquí estamos. Haciendo negocios, ¿sí me entiendes? Y yo, aparte yo de Colombia, hijo de puta. No hay peor país, digamos, reputacionalmente que este. Bueno, con Venezuela, pero marica, no hay peor país. O sea, te lo juro. Uno dice que es colombiano, hijo de puta, ya piensan que uno es, mejor dicho, un atracador, un traficante. O sea, no te abren las puertas en ningún lado, marica. Entonces, por eso te digo, lo he tenido más difícil. Y cuando ocurren estos conflictos con gringos o con otro tipo de clientes, con los demás, que es normal que pase, pues obviamente yo me alzo, ¿sí me entiendes? Porque es que a mí nadie me puede decir nada. Porque yo he logrado cosas sin oportunidades, ¿sí? Entonces ahí yo elevo mi ego, no me dejo pisotear de nadie. Pero lo que quiero decir con eso es que el ego es maleable. Y que es muy importante creer en uno mismo porque siento que me ha funcionado. Probablemente cuando uno esté en la cima, que uno gane, hijo de puta, demasiado, ahí sí valdría la pena ser demasiado humilde. Pero en el momento en el que uno está creyendo en algo y creando algo como una empresa, es muy importante tener el ego alto para no dejarse pisotear y hablar de igual a igual con las personas. Como les dije anteriormente, a mí me gusta tratar de igual a igual. Hay mucha gente también que me enaltece. Lo he visto mucho en Colombia, esa cultura tal vez española, de su merced. ¿Sí? A su merced, rey y tal. Muchos celadores, muchos porteros, no sé cómo les digan en sus países, me saludan demasiado como si yo fuese, yo no sé, como el dueño de... El amo, ¿sí? Y ellos mis esclavos. Y a mí no me gusta eso tampoco, ¿sí me entiendes? O sea, yo los saludo relajado, marica. Es que conmigo me puedes hablar de igual a igual, nada de doctor, nada de eso, ¿sí me entiendes? Me puedes saludar, no pasa nada, me puedes decir por mi nombre, César. ¿Sí? O sea... Me gusta así, ¿sí? Ni me trate de arriba ni me trate de abajo porque ahí sí que me emputo, ¿sí me entiendes? Entonces, básicamente eso les quería comentar, estoy en eso. Ya compré un micrófono, espero se escuche mejor que el anterior. Ahora tengo dos, irónicamente, porque conseguí un cable que me sirve XLR, que me sirve para ambos y al final, bueno, en fin, tengo dos. Pronto espero volver con más tiempo, más calma, volver a retomar todos estos temas que me gustan tanto. Pero básicamente lo que les quería mencionar es las lecciones de este podcast que quiero resumirlas. Crean en ustedes mismos, tengan un ego sano, ¿sí? Hay veces que toca ser egocéntrico. ¿Por qué? Porque nadie cree en ti. Nadie cree en ti, ni tu familia, ni nadie cree en ti hasta que tú lo logras y ya es obvio que van a creer en ti. Pero entonces tú necesitas tener un ego
sano creértelo más que los demás para poder lograr esas cosas, porque si tú no te las crees, nadie te va a ayudar, ¿me entiendes? Y te van a poner muchas inseguridades, van a decir que tú no eres capaz y tal, y empiezas a creer lo que la otra gente te dice. Entonces es muy importante adquirir como ese caparazón, tener el ego tan grande, creerte tan grande, que te da igual lo que la gente te dice cuando estás en un mal momento. Es muy importante y muy sano hacerlo, porque después vas a ver que te va a servir. Cuando ya empieces a ganar plata, tú vas a decir, ah, jueputa, si ve, ahora sí, sí se puede, ¿sí me entiendes? Nadie me puede decir nada. Te vas a sentir orgulloso de ti mismo, vas a tener una autoestima grande, ¿sí? Por las cosas que lograste cuando nadie creía en ti. Entonces es sano ser egocéntrico en esa medida, ¿sí? Y para que no te deje faltar el respeto de alguien que esté por encima tuyo, también. Es sano subirse también, con gente que esté supuestamente por encima, porque todo el mundo es igual, da igual la plata que tengan, todo el mundo es igual. Entonces es sano hacerlo. Y por otro lado, quería dejarles la lección de que es muy importante crear una empresa. No por la plata, no por lo que vas a hacer, que naturalmente es importante tener plata. No por eso, es por la personalidad que adquieres, el carácter, el riesgo, estar en riesgo, jugarte la piel se llama eso, ¿sí? Como Maradona en la final del 86, jugártela, ¿sí? Ahí estás jugando tú, todo el mundo espera el show de Maradona. Lo mismo cuando tú eres dueño de una empresa, todo el mundo está esperando que tú rindas. ¿Quién es el dueño? ¿Por qué no me está yendo bien? ¿Por qué no, el servicio no es bueno? ¿Por qué? Sí, estar en riesgo de tener un rendimiento espectacular con sea lo que sea que ofrezcas. Eso te adecua a la mente, la personalidad, empiezas a ver qué es mentira y qué no es mentira, ¿sí? Dejas de creer en esas estupideces de derechos humanos, derechos de los gays, derechos de las mujeres, de los hombres, de la pobreza, de todas esas estupideces, y empiezas a ver qué funciona y qué no, ¿sí? Porque ahora todo el mundo tiene derechos, todo el mundo pide, que incluso los criminales ahora tienen más derechos que uno, ¿sí? Pero claro, como tú eres empresario, emprendedor y tal, por eso es que yo creo que el mejor presidente es un emprendedor, un empresario, porque sabes diferenciar qué es verdad y qué no. ¿Por qué? Porque estás en riesgo de tu empresa puede quebrar siempre, ¿sí? Entonces empiezas a ver la vida como que, uy, esto no me sirve para la empresa, uy, esto sí me sirve, ¿sí me entiendes? Dejas de creer tantas ilusiones, estupideces, medio ambiente, tal, ¿sí? Tú puedes querer ayudar a los demás, eso está bien, ¿sí? Pero sin tanta ideología detrás. Por eso es que es muy importante tener una empresa, porque tú aprendes a tener una personalidad y un carácter que te aprende a distinguir qué es lo que es verdad y qué es lo que es bullshit, básicamente. Entonces, nada, qué pena ser cancelable. Ese final de derechos humanos y derechos de las mujeres, creo que me pasé. O sea, está bien creer en todo lo que ustedes quieran creer, ¿sí? O sea, tampoco es que se tomen todo lo que yo digo literalmente. Me da risa porque yo cuando empiezo soy muy cancelable, ¿sí? Lo hago sin culpa. Pero no lo digo por ofender a nadie, ¿sí? Estoy en otra etapa. O sea, está bien que ustedes crean en lo que quieran creer, ¿sí? Me da igual sus ideologías y demás. Estoy hablando de las ventajas de tener una empresa que te cambia la vida en ese sentido. Porque estás en riesgo, ¿sí? Siempre estás en riesgo. Que cuando tú eres empleado de pronto no lo ves tan así, ¿sí? Porque tú cumples unas funciones, da igual, unos meses rindes, otros no, y bueno, tienes tu salario, ¿sí? Como que hay cierta comodidad. No es como que tan riesgoso quedar mal, ¿sí? Cuando uno tiene una empresa, uno siempre está en riesgo de quedar mal. O de no rendir, o de no de vender, o en fin, muchos problemas. Pero bueno, los saludo con amor, con mucho aprecio. Crean en los derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de los pobres. ¿Sí? Hagan lo que su corazón les diga, básicamente. Pero sí pongan en duda todo. Eso es lo que yo digo, ¿sí? Comprueben todo lo que yo digo, pónganlo a prueba, ¿sí? Si les funciona. Es lo que a mí me funciona, pero puede que yo esté equivocado, ¿sí? Tengo humildad, ahora sí. Un 1% de humildad. Entonces, nada. Espero volver con videos y demás, pero quería volver ya al menos a Spotify. Y nada, los aprecio mucho a la gente que me escucha y ahora sí pienso hacerlo más seguido.